Hola, hoy vamos a hablar sobre un autor llamado Skinner y vamos a enfocarnos específicamente en una de sus obras titulada Libertad antes del liberalismo. Pues principalmente este libro nos introduce explicándonos el conflicto que estalló cuando fue la guerra civil en Inglaterra en 1642. En su inicio empezaron a surgir opositores del rey Carlos I y pues inició una ideología en contra del parlamento, de los partidarios del parlamento que estaban en contra de la corona. Uno de sus principales opositores es Parker. Declara Parker en sus observaciones de 1642: depende de reconocer que el poder de los príncipes es secundario y derivado. La fuente y la causa eficiente es el pueblo, así que los representantes elegidos por este tienen derecho a decidir sobre las necesidades públicas sin la intervención del rey y hacer lo que sea necesario cuando la libertad y la seguridad del pueblo están en juego. Sin embargo, durante todo este conflicto sucedió de la otra parte que apologistas del rey Carlos I estaban en contra de este ordenamiento, de esta ideología, pues trataron de abatir esta información desde la monarquía. Es decir, que ellos expresaban que en las escrituras Dios había expresado en las escrituras que tanto la soberanía como la persona investida con soberanía derivan de él, son obra suya y proceden de él de manera inmediata, refiriéndose al monarca, es decir, el monarca como sujeto único o portador de la soberanía. Entonces, durante todo este conflicto, un grupo de parlamentarios cautelosos pues centró su atención en entender pues cómo sería el real funcionamiento de la Constitución británica, y entonces llegaron a la conclusión de que el poder debería estar pues formado y constituido en un ente superior del rey y el parlamento. Después salió un autor, Philip Hutton, que sostenía en su obra la soberanía de los reyes, que estaba limitada por una autoridad concurrente de los otros dos estados del Parlamento. Entonces, en medida que esta crisis constitucional fue avanzando, surgió una nueva opinión. Entonces, después el libro nos relata que Samuel Punderdorf fue... No, a ver, por eso. Entonces después el libro nos relata, el autor nos dice que ahí salió a relucir un autor llamado Samuel Pundendorf, y él describió al Estado como una persona moral compuesta, y este ente sería el único y el verdadero sujeto portador de la soberanía. Pero esto es imposible no enlazarlo con Thomas Hobbes, porque Thomas Hobbes, lo de Samuel fue en 1672, pero Thomas Hobbes en 1651, en Leviatán, donde ya había expuesto el argumento de manera determinante, en donde manifiesta al Estado como una persona de cuyos actos una gran multitud se han instituido como responsable. Pero incluso años atrás, en lo que sería 1651, entonces aquí también recobró importancia la interpretación asociada sobre la relación entre el poder y el Estado y la libertad de sus súbditos. Es decir, en cuanto tú pertenezcas a una sociedad civil, vas a tener, pues vas a poder ser libre, y no significa estar impedido para ejercer las capacidades personales en la búsqueda de los fines deseados, pero sí en que el Estado, como tiene una de sus principales obligaciones o fines deseados, es que los individuos no atropellen los derechos de acción de sus conciudadanos, cuya obligación cumple al imponer a todos por igual la fuerza coactiva de la ley. Pero entonces, ¿qué significaba la libertad? Pues para la época neorromana, la participación activa en los asuntos públicos era igual a ser libre. Esto quiere decir que tú podías desarrollar más tu logos y puedes dominar más al patos. Y en medida que eso sucediera,
la persona se consideraría más libre. Y entonces aquí me gustaría citar una página del libro, la página 18. Un hombre libre es aquel que en aquello que es capaz de hacer, dada su fuerza e ingenio, no se ve obstaculizado para actuar según su voluntad. Cuando se dice que alguien ha actuado con libertad, se está afirmando que ha realizado la acción que desea y que la ha llevado a cabo sin autorización ni obstáculos externos. En cambio, cuando se dice que alguien carece de libertad para actuar de alguna manera en particular, ello equivale a decir que le fue imposible hacerlo debido a la intervención de alguna fuerza externa. Como se demuestra en la explicación, Hobbes no tiene objeción alguna para hablar en términos tradicionales sobre el poder de la voluntad en relación con las acciones humanas. Sin embargo, cuando invoca esta terminología, siempre insiste en que la voluntad no es más que el último apetito de la deliberación, y por ende que las operaciones de la voluntad siempre son producto de factores que afectan la deliberación y la causa definitiva de la acción de quien discurre. A su vez, esto significa que no tiene sentido hablar de que un individuo sea forzado a actuar en contra de su voluntad, ya que la voluntad que está detrás de las acciones siempre se pone de manifiesto en la propia acción. Queda claro ahora el sentido en que, de acuerdo con Hobbes, el individuo permanece libre cuando actúa con apego a la ley. Cuando la ley obliga al individuo a obedecer por miedo a las consecuencias de la desobediencia, no lo hace contra su voluntad, puesto que si lo hiciera lo llevaría a conducirse sin libertad. Siempre lo obliga induciéndolo a decir, de tal manera que el individuo renuncia a su libertad de desobedecer, adquiere la voluntad de obedecer y de ahí en adelante actúa libremente a la luz de la voluntad adquirida. Sin embargo, Hobbes no es menos enfático cuando afirma que la amenaza del castigo presente en la ley sí sirve, según su propia expresión, para conformar la voluntad, que la razón habitual para conformarla será el terror que experimenta cuando se vislumbran las consecuencias de la desobediencia. Así que las cadenas artificiales de la ley, de las leyes civiles, se asemejan a auténticas cadenas y pueden limitar a los individuos, solo difieren de las cadenas materiales en que han sido hechas para sujetar por el riesgo que implica romperlas y no por la dificultad de hacerlo. Y para continuar con una línea de pensamiento acerca de lo que sería la libertad, me gustaría citar otra parte, la página 22. Maquiavelo, por ejemplo, nunca emplea el lenguaje de los derechos, se limita siempre a describir el disfrute de la libertad individual como una de las ventajas o de los beneficios derivados de vivir bajo un gobierno bien ordenado. Entonces aquí podemos ver que si un gobierno está bien constituido y tiene buenas instituciones, puedes disfrutar de una libertad que te permite pertenecer y ser ciudadano civil de cierta sociedad. Milton sintetiza con su enorme seguridad la sabiduría convencional en el principio de The Tenure of Kings and Magistrates en 1649, cuando señala que nadie puede ser tan estúpido como para negar que todos los hombres han nacido naturalmente libres, puesto que son hechos a imagen y semejanza de Dios. La noción de un estado de naturaleza y la suposición que en este estado se disfruta de la libertad perfecta eran ideas completamente ajenas a los escritos romanos y renacentistas. Entonces, pues no se comienza por definir una libertad de los individuos, sino una libertad común o el gobierno libre, y luego Harrington habla sobre una libertad de república y lo que Sidney llamó después la libertad desde las naciones. Como título de la obra de Needham nos recuerda de manera clara la aspiración principal de estos autores es reivindicar la excelencia de un Estado libre. La clave para comprender lo que estos autores quieren decir cuando aluden a la libertad de comunidades enteras está en reconocer que adoptan con toda seriedad posible la antigua metáfora del cuerpo político. Por ejemplo, el autor Needham, en una de sus obras, The Excellency of Free State, comparado con los movimientos de los cuerpos naturales, con lo que son los cuerpos civiles, o constantemente habla del cuerpo del pueblo, también del cuerpo entero, como Harrington también se refiere con Oceana al cuerpo entero del pueblo. La forma de un gobierno es una imagen del hombre.
Pero, por ejemplo, en Neville, él recurre a una manera sistemática en que las imágenes tradicionales se emplean para elaborar el marco conceptual de los 3 diálogos que integran a su obra, y comienza presentando a 3 personajes, uno de los cuales es un noble veneciano, miembro del cuerpo político, que en ese momento disfruta del mejor estado de salud política. Se dice después, sin embargo, que él ha caído enfermo y llega a Inglaterra en busca de consejo médico. Llega a Inglaterra. Esta circunstancia sirve para presentar al segundo protagonista de los diálogos, que es el doctor que logra curarlo. A continuación se refiere que ambos personajes desean interrogar al tercero, y el tercero es un caballero inglés, personajes que acerca de las parecidas enfermedades que afligen al cuerpo político de su tierra. Entonces llegan a interrogar al tercer personaje para preguntar acerca de las enfermedades que afligen al cuerpo político de su tierra. Este les asegura que, como era el de esperarse, que el Estado inglés agoniza y está a punto de expirar. El respeto de los diálogos se dedica a esbozar los planes del caballero para establecer la salud del cuerpo político de Inglaterra. Entonces, en sí, esta metáfora elaborada por estos autores principalmente se dedica a analizar el cuerpo natural y el cuerpo político, y que pues ambos son susceptibles a perder y a poseer pues de igual manera su libertad. Entonces, los estados libres, al igual que las personas libres, se definen por su capacidad de autogobernarse. Un estado libre es una comunidad en la que las acciones del cuerpo político son decididas por la voluntad de sus miembros como conjunto. Una clara y fuente de inspiración que esta convicción se encuentra en Maquiavelo, el principio de los cuales se define de las ciudades libres como aquellas que se rigen por su propia voluntad, citando la página 26. Entonces aquí aparece una de las contraposiciones que la hace Harrington, que dice que pues el autogobierno, pues él reconoce que en este sentido literal pues representa algunas dificultades juntar al pueblo como pues casi insuperables, juntar al pueblo como pues un cuerpo entero. Entonces pues va a ser muy complicado pues manejarlo al juntarlo. Entonces aquí Tomás Moro había propuesto una posible solución, nos dice el autor en la página 28, en su obra Utopía en 1516, cuando el ideal de las civitas libera era debatido por primera vez con la seriedad en Inglaterra. Moro planteaba que una república auténtica debía adoptar la forma constitucional de una república federada. Una de las primeras cosas que se aprenden acerca de la recién descubierta isla de Utopía es que sus ciudadanos habitan en 54 ciudades que gozan de autogobierno y que administran sus asuntos mediante los magistrados que eligen anualmente. Entonces, como bien sabemos, la libertad el liberalismo proviene del individualismo. Entonces, pues en esta corriente se dice que al individuo y a su autorrealización, eso es como el enfoque principal. ¿Cuál es el encuentro entre el liberalismo y la democracia? Pues sería la democracia moderna, pero para poder entender bien esto, tenemos que entender que el liberalismo pasa por 5 momentos. En la parte económica, que tengas esta libertad de acumular pues dentro de lo individual, tener tu propiedad privada, y pues incluso comercial, en lo político para participar en la cosa pública, y eso sería la democracia liberal. Igualdad legal implica la libertad de manifestación, y después en lo filosófico. Entonces, después hay un tipo de democracia que se llama democracia censitaria, en la que solo participaban en la cosa pública quienes tuvieran tierras y propiedades, es decir, la parte económica y la parte política. Entonces, ¿cuáles serían las características de este tipo de democracia moderno? Refiriéndonos a la democracia liberal, pues que esta democracia liberal primeramente se enfoca en la igualdad para participar en la cosa pública,
pero ya no es de manera directa, sino indirecta, es decir, con representación política. No como en los antiguos, no, olvídalo eso. Vuelvo desde a explicar qué es la democracia. Entonces, ¿qué es la democracia liberal? La democracia liberal es un tipo de democracia moderna que se basa principalmente en la igualdad para participar en la cosa pública, pero ya no es de manera directa, sino indirecta. Es decir, tiene como esencia al individuo y el hecho de que vamos a designar representantes que puedan participar directamente en la cosa pública, y por esto no sería participación directa. Ahora se va a elegir a un representante que nos refleje nuestros intereses políticos y los va a llevar pues a la arena de la política para la toma de decisiones, es decir, para la deliberación. Como en la sociedad antigua, que a diferencia de la sociedad antigua, pues se participaba directamente en los asuntos públicos, es decir, en la plaza pública. Entonces, el encuentro del liberalismo y la democracia es la democracia liberal. Se va a elegir a un representante para que vaya a las elecciones y pues podamos votar y sea democrático, sea un asunto democrático. Entonces, pues se va a contar con un Estado de Derecho, que va a ser el poder que limita a las leyes o las normas. Y pues de hecho nos dicen que la democracia sirve como un aparato que puede controlar al Leviatán. No borra eso. La democracia es una forma de ponerle límites al poder, que sería el Leviatán, como para poder representarlo en una figura, y nos va a otorgar derechos de libertad. El naturalismo se refiere a las cuestiones naturales donde no interviene el ser humano, y el positivismo consiste en todas aquellas leyes creadas por el ser humano. En el primero se refiere más como a esta parte humana que no podemos controlar, es decir, las leyes naturales. Como el Estado de Derecho moderno sería el positivismo, el positivismo. Entonces, Estado liberal es igual a un Estado mínimo que se enfoca en las regulaciones públicas. Y entonces, pues eso terminaría en eso concluiría toda la filosofía de nuestro autor dentro de esta obra, y podemos entender muy acertadamente cuál es este encuentro entre la libertad y el liberalismo. No, olvídalo eso. Y bueno, para concluir me gustaría leer una cita del autor en la que nos da una breve explicación de lo que realmente fue pues escribir este ensayo. Bueno, para concluir me gustaría citar al autor, donde nos da pues una amplia explicación de lo que fue construir este ensayo y cuáles fueron las principales razones por las cuales pues las hizo. El siguiente ensayo es una versión ampliada de la conferencia inaugural que dicté el 12 de noviembre de 1997 en la Universidad de Cambridge. Como titular de la Real Cátedra de Historia Moderna, traté de esbozar el surgimiento y la decadencia dentro de la teoría política anglosajona. No, estoy bien mal otra vez. Y bueno, para terminar me gustaría citar al autor brevemente, donde nos va a hacer todo un recorrido de lo que fue pues realizar esta obra. El siguiente ensayo es una versión ampliada de la conferencia inaugural que dicté el 12 de noviembre de 1997 en la Universidad de Cambridge. Como titular de la Real Cátedra de Historia Moderna, traté de esbozar el surgimiento y la decadencia dentro de la teoría política anglófona de lo que he denominado la idea neorromana de la libertad civil. La teoría neorromana tuvo su mayor auge durante la Revolución Inglesa de mediados y posteriormente se utilizó para atacar a la oligarquía gobernante de Inglaterra
y un poco más tarde para defender la revolución de los colonos americanos en contra de la corona británica. Sin embargo, la teoría neorromana fue desapareciendo gradualmente del panorama. Algunos elementos sobrevivieron en los 6 puntos de los cartistas, en la explicación de John Stuart Mill sobre la sujeción de las mujeres y en otros alegatos en favor de los independientes y oprimidos. Pero el triunfo ideológico del liberalismo desacreditó en gran medida la teoría neorromana. Mientras tanto, la concepción alternativa de la libertad propia del liberalismo clásico, alcanzó un predominio en la filosofía política anglófona que nunca ha cedido. El propósito de este ensayo es examinar esta hegemonía liberal a través de la recuperación de un mundo intelectual que hemos perdido, tanto de situar la teoría neorromana en el contexto intelectual y político en que se formuló originalmente, examinar la estructura y los supuestos de la teoría en sí misma y de esta manera proporcionar los recursos para pensar de nuevo su posible contribución a nuestra herencia intelectual. Por breve que sea este ensayo, contraje muchos compromisos al escribirlo, aproveché la polémica con un grupo de eruditos en temas afines. Mi especial agradecimiento a Philippe Petit y sus escritos sobre la libertad, que me han influido de una manera importante. Volví a ocuparme de estos temas en gran medida a raíz del seminario sobre la libertad y su historia. Como siempre, mi mayor agradecimiento a Susan James, quien no solo ha leído los borradores consecutivos de este ensayo, sino los ha analizado conmigo. Y ya. Bueno, borra eso. Entonces, en conclusión, este autor nos da un recorrido acerca de lo que sería el encuentro de la libertad con la democracia liberal, pero especificándonos el tema de democracia liberal, pero ¿por qué libertad antes que liberalismo? Y nos hace todo un recorrido. Por lo cual me parece muy acertado su recorrido por todos los autores que citó, acerca de la explicación de los términos de libertad, de los tipos de libertad, de cómo se puede colocar a la libertad dentro de ciertas sociedades, cómo es que el poder estaba distribuido, cómo se llegó a la idea del Estado. Me parece que es un buen recorrido para poder entender para qué se utilizó esta teoría neorromana y la Revolución Gloriosa. Y pues efectivamente fue para combatir a la monarquía. 30 años después terminó en atacar a la oligarquía. Y pues podemos entender muchas cosas desde el liberalismo, en su encuentro con la democracia, que sería la democracia moderna, la democracia liberal. ¿Qué es el liberalismo? Pues un repaso de lo que sería el liberalismo, que parte, pues surge del individualismo, las corrientes económicas, políticas y filosóficas de las que se conforman, la democracia censitaria, la libertad, en la libertad pues a la ausencia de límites, pero también que si llega a pasar eso, pues como retoma Thomas Hobbes, se causaría un desastre social, porque esto incluso haría que el Estado perdiera pues su función, que una de sus principales funciones, como ya lo vimos, es proteger y salvaguardar a todos sus ciudadanos, y pues asegurarse de que un ciudadano no afecte a su cociudadano y pues puedan vivir, pues explicándonos que también puedan vivir en sociedad y puedan tener libertades a partir de la restricción de otras libertades, otorgándoles pues ciertos derechos que serían los del contrato social. Y pues me parece muy acertado este libro para poder entender muchas de las cuestiones acerca de la libertad y pues también de liberalismo, y me parece muy interesante, y ya, me parece muy interesante. Muchas gracias. Y claramente, después de hacer todo ese recorrido por lo que sería Thomas Hobbes y otros autores, después también encuentran
este nuevo tipo de libertad y de democracia que se da, en la que ya no consiste solamente en la participación directa en los asuntos públicos, sino también ya en una participación representativa, en una participación indirecta a partir de unos representantes, y en lo que podemos entender pues que en la actualidad es así, ¿no? El sistema político, al menos en México, se da a partir de una variedad de construcciones políticas en las que hay representantes que toman las decisiones y que están sujetos a este deber de su parte de poder representar nuestros intereses políticos y defenderlos también, porque pues por algo se llevó una elección y se consideró el voto y pues ganó a partir del voto democrático de varios ciudadanos. Incluso hasta podemos entender lo importante de la participación política indirecta que estamos ejerciendo cuando vamos a votar por algún mando político. Entonces es importante, igual tal vez nos puede hacer reflexionar al respecto. Y pues ya con esto sería todo por la lectura de Skinner, Libertad antes que liberalismo, y pues muchas gracias.